sistema al pueblo. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y como siempre me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá. Un abrazo para todos ustedes y también nuestro agradecimiento para usted que nos sigue aquí en Morelia, en la capital del estado y en todas las regiones de esta entidad a donde llegamos y contamos con su valiosísima preferencia y también su valiosísima lealtad. Y pues también saludo y agradezco a Miguel Almanza Vega, que va a estar en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Le recuerdo que nos puede sintonizar a través de nuestra página web, que es www.sistemamichoacano.tv y por medio de todas nuestras redes sociales. Vamos a iniciar aquí a las 8. Y este es un adelanto de lo que le tendremos. Señala Protección Civil que falta más concientización en la ciudadanía para una respuesta adecuada ante un sismo. Hoy Michoacán se sumó al simulacro nacional. Además, supervisa el gobernador del estado los trabajos de reconstrucción de escuelas que fueron afectadas por el sismo del pasado mes de septiembre y sus réplicas. También responde favorablemente la comunidad estudiantil de la Universidad de la Ciénega para combatir temas de violencia y discriminación social. Y en la cultura serán exhibidas piezas de gran formato y grabado de estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Iniciamos aquí en el mejor lugar para informarse, que es con nosotros. Michoacán participó en el simulacro nacional de un sismo hipotético y en este contexto Protección Civil reconoció que falta más concientización sobre una respuesta ágil de la ciudadanía. En Michoacán, como en todo el país, a las 11 de la mañana, sonaron las alertas sísmicas ante un simulacro nacional en la búsqueda de generar conciencia entre la sociedad sobre la importancia de la prevención ante este tipo de fenómenos. En Palacio de Gobierno se evaluó la evacuación del personal que labora en el inmueble, además de las personas en tránsito, cuyo tiempo fue de 2 minutos con 46 segundos, en donde de manera ordenada abandonaron el lugar 230 individuos. El hipotético sismo, según señalaron autoridades de Protección Civil, fue a 36 kilómetros de Cualcomán con 7.6 grados. Se realizó el primer simulacro nacional 2023 con un epicentro, con una hipótesis de sismo a 63 kilómetros de Cualcomán, Michoacán, con 7.6 grados Richter. La hora de inicio fue a las 11 horas, la hora de término fue a las 12 horas del evento. El tiempo realizado en la evacuación aquí en Palacio de Gobierno fue de 2.41. En entrevista, el coordinador de la Unidad de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, lamentó la falta de concientización de la población hasta en un 85% ante la prevención. Hay algunas personas que no lo toman en serio, a pesar del sismo de ayer por la noche, indicó. Porque todavía hay algunas personas que no toman en serio esto, a pesar de que anoche a las 10:55 con 30 segundos tuvimos un sismo en el estado de Guerrero, lo cual muchos lo sentimos, algunos otros no, porque ya estábamos descansando, otros todavía estábamos en alguna situación de actividad. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Es importante tomarse en serio estos simulacros porque pues nos van educando de cómo tenemos que salir de nuestras oficinas o de nuestras casas, si es que alcanzamos a salir, o también buscar un lugar seguro si no alcanzamos a salir a la calle, buscar un lugar seguro donde resguardarnos ante la posibilidad latente de un sismo que nos llegue a afectar, así es que hay que tomarlo muy en serio. Y la infraestructura educativa fue una de las afectadas por el verdadero sismo del pasado mes de septiembre y sus réplicas, por lo que el gobernador del estado supervisó los trabajos de reconstrucción que se realizan en algunas escuelas de la costa michoacana. El
gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisó los trabajos de rehabilitación de la escuela primaria 5 de febrero de la localidad de Boca de Apisa y el telebachillerato número 20 de la Ticla en Aquila, donde se invierten 3 millones de pesos. En la localidad de Boca de Apisa, el mandatario revisó los avances que se tienen en la reconstrucción de la barda perimetral de la primaria, la cual se edifica con una inversión de 1.328.622 pesos en beneficio de 70 docentes y estudiantes. Mientras que en la Ticla supervisó la construcción de 2 aulas del telebachillerato que sustituyen las que sufrieron daños en su estructura durante los sismos del pasado 19 de septiembre del 2022. En total se invertirá 1.686.476 pesos para beneficio de 49 alumnas y alumnos, más docentes y personal administrativo. Zarazúa Sánchez informó que además de estos 2 planteles se trabaja en otras 14 obras, las cuales presentan un importante avance, por lo que señaló que en los siguientes meses estarán concluidas en beneficio de las y los estudiantes. Gildardo Ruiz Velázquez y José María Valencia Guillén, alcaldes de Coahuila y Aquila, agradecieron al gobernador el interés mostrado en atender de manera inmediata las afectaciones que se presentaron en diversas instituciones educativas, luego de los sismos del año pasado. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Carla Olaya. Seguimos con temas educativos y es que hasta el Congreso del Estado llegaron un grupo de manifestantes que piden la asignación presupuestal para las estancias infantiles aquí en la entidad. Integrantes del Sistema Estatal de Educación Inicial en Michoacán se manifestaron afuera de las instalaciones del Congreso del Estado con un amparo administrativo para reiterar nuevamente su petición de brindar una educación inicial y obligatoria, gratuita para todos los niños del Estado. En ese sentido, la presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, Lisette Villalobos López, comentó que esta iniciativa pretende abordar diferentes rubros en la educación inicial, desde motrices, auditivos y visuales, hasta intelectuales y psicosociales. Villalobos López resaltó que son varias infancias las que se han visto afectadas por la falta de asignación presupuestal a dicho sistema educativo. Aquí son 36 estancias infantiles a las que representamos en el estado. Aparte de estas estancias estamos hablando de más de 3,000 niños afectados. También estamos hablando de que en este sentido de no ejercer el presupuesto, hablamos de una cantidad de 97 millones asignados desde 2021. Y este mismo se vuelve a asignar al próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, cuando ingresa esta administración, vemos y observamos que no se vuelve a ejercer en estancias infantiles. Por su parte, las representantes de las estancias infantiles, Peques y Mi Universo de Pátzcuaro y Morelia respectivamente, Rosaelia Cruz y Carla Álvarez, agregaron que esperan una respuesta favorable que garantice un aprendizaje adecuado para cada niño. Pues les pedimos a las autoridades que atiendan nuestra necesidad, porque es urgente que los niños tengan una educación gratuita. Sí, pues así lo mismo, estamos aquí, pues seguimos en pie de lucha y pues porque nos interesa la niñez michoacana, es lo que estamos buscando, que nuestros niños estén en unos espacios bien cuidados, bien atendidos y que sea mediante este sistema. Información de Giorgio Barajas, la radio y televisión pública de Michoacán. Con gran aceptación entre la comunidad estudiantil de la Universidad de la Ciénega, se llevó a cabo un encuentro para tratar temas sobre violencia y discriminación social. Para generar una cultura de concientización en temas de acoso, discriminación, homofobia, transfobia y misoginia, se llevó a cabo en la Universidad de la Ciénega de Michoacán el evento denominado Usemich Pink, el cual tuvo una gran participación y aceptación de la comunidad estudiantil, así lo señaló en entrevista el rector de la institución, Sergio Miguel Cedillo. Pues tenemos varias actividades, una de ellas es la realización de una pintura en camiseta. Los jóvenes van a plantear ahí un mensaje a través de la pintura. También habrá un ciclo de cine y cerraremos con la presentación del coro CAI de la Ciudad de México. Los más de 700 estudiantes de la Universidad de la Ciénega y de otras instituciones de la región participaron en un rally en pláticas sobre los efectos de la violencia y discriminación sexual, escucharon testimonios de víctimas de acoso, entre otras actividades, señaló el rector. Y no solamente entre los jóvenes, también entre los profesores, y diría en la región que se realizan este tipo de actividades con el objetivo de sensibilizar y de entender que el mundo es diverso, que es diferente y que tenemos que comprendernos, entendernos y respetarnos.
El evento fue organizado en conjunto con el Instituto de la Juventud Michoacana y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Les recuerdo que tiene una manera de comunicarse con nosotros vía WhatsApp 4438-660901. Nos dará muchísimo gusto recibir sus mensajes. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Me acuerdo que me enteré que Mozart había muerto y lloré. Y Tere se reía de mí porque yo no podía creer que me hubieran dado a oír su música y luego me dijeran que ya se había muerto. Miren, lo vi. Cómo salió volando mi guitarra. Fueron como 3 cuadras. ¡Oh, no! Sentí la muerte. Yo revisé en mi problemática de padres que nos roban a los hijos para maltratarnos. Y con mi abogada hicimos una cuenta de por lo menos 200 años. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-082176, 4433-082135 y a COFOM al 4433-125043. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Seguimos aquí en su noticiero a las 8. Gracias por sintonizarnos donde quiera que se encuentre en este momento, en su casa, en la oficina, en el transporte. Le agradecemos mucho su atención y preferencia. Anuncia el municipio de Uruapan la construcción de un campamento para guardias forestales. El gobierno municipal de Uruapan sigue dando pasos firmes en el cuidado de la masa forestal. Este miércoles, Nacho Campos, presidente municipal, firmó un contrato de comodato para construir un campamento para guardabosques en un predio de casi 1 hectárea. El proyecto, en un terreno cedido por la familia Hernández Cepeda en el Cerro de la Charanda, contempla área de descanso, comedor, gimnasio y otros espacios. Nacho Campos agradeció el apoyo de la familia y aseguró que en los próximos días iniciará la construcción de dicho proyecto, que desde hoy cuenta con un presupuesto de $1,5 millones de pesos que serán invertidos en brindar los espacios dignos de alimentación, capacitación y descanso para los guardabosques, quienes dijo son héroes del medio ambiente. Este proyecto tiene ya un costo o un presupuesto de $1,5 millones y vamos a empezar lo más pronto posible en la construcción. Nosotros como administración nos vamos, pero se quedan ustedes. Ya dependerá de ustedes que se siga manteniendo, ¿no? En tanto que Marta Liliana Victoria Báez, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, indicó que el campamento forestal será el primero en su tipo en Uruapan y servirá de motivación para que los brigadistas redoblen esfuerzos en la prevención, control y combate de incendios forestales. El terreno fue cedido por José Alfonso Guillermo Hernández Cepeda, quien dijo que tomó esta determinación al ver el compromiso que manifiesta Nacho Campos en el cuidado de los bosques. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Advierte la autoridad que los recorridos nocturnos que se ofrecen por el Cerro del Punguato son ilegales.
La Secretaría del Medio Ambiente alertó sobre la realización de recorridos nocturnos y campamentos en el Cerro del Punguato en Morelia, área natural protegida, cuyo predio se encuentra en comodato al gobierno, ya que dichas actividades no cuentan con permiso o autorización por parte de la dependencia, quien funge actualmente como administradora del área. La promoción de estos eventos circulan a través de diferentes redes sociales, sin embargo, no cuenta con autorización porque no existen las condiciones de seguridad y la atención al público se encuentra fuera de los horarios establecidos, los cuales son lunes y martes de 8:30 a 15 horas y de jueves a domingo de 7 a 18 horas. Por lo tanto, las actividades ofertadas están prohibidas. La dependencia se deslinda de la promoción y el desarrollo de estas actividades y de cualquier situación que pudiera suceder y aclara que de visitar el área fuera de los horarios establecidos y sin la autorización correspondiente es motivo de sanción administrativa y legal por parte de las autoridades competentes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Hacemos un paréntesis en la información general para conocer los detalles de la cultura con Héctor Mondragón. Adelante, Toy. Querida Gerardina, muchas gracias. Muy buenas noches también para ti, por supuesto, para el amplio auditorio de la radio y la televisión pública de Michoacán. Mi nombre es Héctor Mondragón. Me da mucho gusto compartir con ustedes lo mejor de la información cultural. Y es que el artista visual Misraim Cárdenas presentará próximamente una exposición. Para ser preciso, esto será el próximo viernes aquí en la capital michoacana y tenemos los detalles. Ancestro lleva por nombre la exposición del maestro michoacano Misraim Cárdenas, en la que aplica una de sus técnicas favoritas de grabado y será presentada el próximo viernes en el Centro Cultural UNAM de Morelia. Esta obra desde 1989 hasta obra de este año, la técnica de Purín. Son aproximadamente 50 piezas, entonces pues ese es un recorrido sobre una de las disciplinas que yo manejo y en cierta manera de las disciplinas que más disfruto trabajar. El docente de tiempo completo de la licenciatura de Arte y Diseño y también discípulo del maestro Salce en 1987, habla sobre lo especial que es esta técnica que aplica en esta muestra artística. Presentar el oficio del purín, por eso se llama la exposición Ancestro, que tiene que ver pues con algo de hace tiempo, como es la propia técnica del grabado, y con la cuestión de que pues esta técnica es muy antigua pues, y entonces el oficio pues es eso, el oficio te lo da el tiempo, la constancia, pues la curaduría que se hizo con Pepe Huitrón. La inauguración será el próximo viernes 21 de abril en la Galería del Centro Cultural UNAM de Morelia y estará abierta al público hasta finales del mes de mayo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán reportó Jorge Mora Díaz de León. Continuando con información, piezas de gran formato y grabado en relieve de 26 estudiantes de la universidad serán exhibidos en el recinto cultural aquí en la ciudad. Escuchamos la información con nuestro compañero Giorgio Barajas. La Secretaría de Cultura de Michoacán se prepara para inaugurar la exposición de Vuelta al Taller, gráfica universitaria pospandemia, creada por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las piezas de gran formato y grabado en relieve elaborado por 26 alumnos serán presentados por primera vez en la sala de exposición del recinto el próximo viernes 21 de abril a las 6:30 de la tarde, con vigencia el 31 de mayo. De Vuelta al Taller es un conjunto de obras de diversas generaciones realizadas e impresas al finalizar el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, momento en que se pudo rehabilitar el espacio universitario. Posterior a la inauguración, el día 19 de mayo se abrirá diálogo para sostener un conversatorio acerca de las obras expuestas que tendrá lugar en la sala de exposición de la Casa Taller Alfredo Salce, ubicada en la avenida Camelinas 409, Colonia Félix Cereta, de la ciudad de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y continúa el programa de actividades de la máxima agrupación musical en el estado, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, dentro de su primera temporada en su edición 2023. La Orquesta Sinfónica de Michoacán ofrecerá concierto gratuito el próximo viernes 21 de abril a las 20:30 horas en su sede, el Teatro Ocampo, que en esta ocasión estará bajo la batuta del maestro Raimundo González Boyajian, también director del coro de la Secretaría de Cultura de Michoacán. El repertorio de la noche estará compuesto por la obertura para la ópera Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, la Petite Suite de Claude Debussy y cerrará con la Sinfonía número 104 en re mayor de Franz Joseph Haydn.
González Boyajian es egresado del Conservatorio de Las Rosas, becario especializado en polifonía y director orquestal de profesión. Cabe destacar que en anteriores participaciones con la Sinfónica de Michoacán ha tenido muy buena aceptación por parte del público y la crítica especializada. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Los organizadores del Festival Michoacán de Origen en su edición 2023 anunciaron su cartelera infantil, la cual se ofrecerá el próximo 29 de abril. El gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, anunció la participación especial del escritor, músico y cantante argentino Luis Peschetti en el Festival Michoacán de Origen 2023 para festejar a la niñez el próximo 29 de abril. Las familias michoacanas que asistan al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia disfrutarán de una función especial con Peschetti, artista que cuenta con una importante trayectoria a nivel internacional en la producción musical para las infancias, como fundador del movimiento de la canción infantil latinoamericana y del Caribe, además de ser ganador de un Grammy Latino y el premio Conex por sus trabajos en la literatura y la música infantil. A este festejo también se unirá la OCIDEM, el ensamble folclórico Tata Keri, el ballet folclórico Búho Nicolaita, grupo folclórico Raíces Lindero de Tierra Caliente de Michoacán, Orquesta Juvenil de Tsurumútaro, Barrio Tingo y la Big Band de Jazz del Conservatorio de Las Rosas. También se ofrecerán presentaciones de los payasos Strawberry Clowns y 2 obras de teatro, El Circo y Pedro y el Capitán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Un gusto compartir lo mejor de la información cultural gracias a nuestros compañeros reporteros. Vamos del otro lado del estudio contigo, mi querida Gerardina, hay más información general. Claro que sí, Toy, muchas gracias. Dentro de las actividades con motivo del Día de la Tierra, que es el 22 de abril, la Universidad Michoacana va a realizar diversas actividades. Pensar en una economía diferente, sustentable, alejada del consumismo, que eleve el bienestar social y reduzca el impacto negativo hacia el medio ambiente producido por los humanos, es el punto de partida de la actividad que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará con motivo del Día de la Tierra. Todo el evento está orientado hacia la agenda del desarrollo sostenible, que sabemos que México es parte de los países firmantes y la Universidad Michoacana, como universidad pública, estamos comprometidos también a lograr estos objetivos. En entrevista a la maestra Fabiola García, coordinadora de la Jornada por la Tierra, detalló el programa que iniciará con el diálogo interactivo Es posible otra economía, a cargo de Diego Mauricio Montoya en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, para continuar con 3 interesantes talleres. Uno que tiene que ver con nuestra alimentación, pensar en el tipo de alimentos que consumimos procesados, enlatados, un taller de composta y un taller de cata de mieles Michoacán. Al respecto, la doctora Rubí Rangel Reyes, coordinadora de proyectos transversales y responsabilidad social institucional, invitó a todas las personas a acercarse a las actividades que tendrán lugar este jueves 20 de abril a partir de las 9 horas. La universidad, y como parte también de los trabajos de responsabilidad social institucional que tenemos aquí en esta coordinación, pues es ampliar todos los conocimientos y actividades que nosotros tengamos pues a la comunidad, pues al municipio y al estado. Todos quienes quieran venir a visitarnos y a conocer las actividades que aquí realizamos, las puertas de la Universidad Michoacana siempre van a estar abiertas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Artículos de despensa, de higiene o ropa en buen estado podrán ser intercambiados en este tianguis del trueque que está organizado por la Universidad Michoacana. Una vez en nuestra educación básica aprendimos cómo era el intercambio de bienes y productos antes de que existiera la moneda. Se trata de una forma diferente de hacer economía, la cual es retomada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que, a decir de la maestra Fabiola García Rangel, ha sido bien recibida por la comunidad nicolaita. El tianguis del trueque ha sido albergada en diferentes dependencias, ha habido otros ejercicios. Ahora lo enmarcamos en el Día de la Tierra, que es este próximo 22 de abril, con una visión más orientada a los ODS y en particular al ODS 12, que es producción y consumo responsable. Pensar que el trueque es una forma
transitar a esta economía diferente en la que participamos. Es ahora en el marco del Día de la Tierra que se contará con la participación de artesanos y productores de Cuanajo, quienes integran el Tianguis Purépecha Regional Mojacuntani, quienes, de acuerdo con la doctora Rubí Rangel, traerán plantas de ornato, medicinales, mesas y sillas de madera, artículos de chúspata, platos y tazas de barro, alimentos, frutas, hortalizas, frijol y maíz. Traer algún artículo para hacer el trueque con los artesanos que nos visitan, por ejemplo, pues pueden traer jabón para lavar, ropa, toda puede ser pues obviamente en buen estado y limpia, pasta para sopa, algunos sartenes, platos, algún electrodoméstico que esté en buenas condiciones, funcione, y pues para pensar en intercambiarlo con los artesanos, arroz, papel higiénico. Los artesanos estarán en la Plaza Nicolaita del Arte y la Cultura, ubicada en Ciudad Universitaria, este jueves 20 de abril, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Si usted es una mujer emprendedora y radica en Tangancícuaro o municipios vecinos, ponga atención, ya que con el fin de abrir nuevos espacios para que puedan ofertar sus productos y servicios, la dirección de la instancia de la mujer de ese municipio de Tangancícuaro invita a participar en la Quinta Feria de la Mujer Emprendedora, que se llevará a cabo en la plaza principal del 7 al 9 de mayo. Si usted requiere mayor información o desea inscribirse, puede hacerlo en las oficinas de la instancia de la mujer, ubicadas en el Palacio Municipal, ahí en Tangancícuaro, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y de esta manera agradecemos y despedimos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal. Les esperamos mañana. Aquí en lo local seguimos después de la pausa con una interesante entrevista, los deportes y mucho más. Si le cambia, se lo pierde. México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo. PRI. De 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Ignacio Said Zamudio Hernández, espero haberlo pronunciado bien. Él es administrador de servicios al contribuyente del SAT aquí en Michoacán. Y es que pues está el tema latente de la declaración anual de personas físicas. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, al Sistema Michoacán de Radio y Televisión por la oportunidad de estar aquí en sus micrófonos, en sus cámaras. Muchas gracias. No, pues al contrario, platíquenos, ya queda poco tiempo vence el plazo para presentar esta declaración. Exactamente, pues estamos a un poquito de llegar al día 2 de mayo de 2023
que es el último día para poder presentar en tiempo y en forma la declaración anual de personas físicas correspondiente al ejercicio 2022, pues hacer la invitación a todas las personas que nos observan y nos escuchan, pues de que las personas físicas en el mes de abril debemos de presentar la declaración y pues en esta ocasión tenemos hasta el 2 de mayo para presentarla. ¿Quiénes son las personas físicas? ¿Quiénes deben presentarla? Pues por ejemplo nos pueden estar observando trabajadores de sueldos y salarios o personas que son profesionistas, emprendedores, como acaba de decir, emprendedores que se dediquen a una actividad empresarial, ya sea industrial, comercial, transporte, sector primario, también personas que se dediquen a rentar inmuebles o personas que tienen cuentas y les generan dividendos, personas que se dedican del régimen de simplificado de confianza también. Todos ellos estarían obligados a presentar su declaración anual a más tardar el 2 de mayo. ¿Cuál es la importancia de presentar esta declaración año con año? ¿Cuál es la importancia que tiene? Pues de antemano es importante porque es una obligación como contribuyente, así lo establece la propia ley de impuesto a la renta, pues que debemos de presentar dicha declaración a más tardar el mes de abril del ejercicio inmediato posterior al que estamos declarando. Entonces, la importancia es que presentemos esa declaración pues para que evitemos alguna sanción por parte de la autoridad. En dado caso que se llegara a pasar la fecha, ¿qué pueden hacer las personas? Que no sería lo óptimo, pero bueno, suele pasar, ¿no? Sí, puede pasar. Invitar a las personas que de preferencia presenten a más tardar el 2 de mayo la declaración anual. Si por alguna circunstancia se le pasa la fecha, pues que se acerque con nosotros, que se informe en nuestro portal de internet, que es sat.gov.mx, y que con todo gusto ahí le auxiliamos para hacer su declaración anual. Preferentemente que la presente a más tardar el 2. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si la presenta en estas fechas que establece ahorita la disposición legal, pues inclusive si resulta un saldo a favor, va a tener la posibilidad de obtener ese saldo a favor, verlo reflejado inmediatamente en un depósito en su cuenta. Entonces sí es importante que presente en tiempo y en forma dicha declaración. Acaba de usted mencionar un punto importante, ese saldo a favor, que muchas veces decimos, no, pues es que nada más se llevan y no me dan nada. No, es importante, la persona lo que tiene que tener a la mano para poder presentarla es su RFC, su contraseña o su firma electrónica avanzada, son las herramientas que va a ocupar. Tiene que ingresar al portal del SAT, que es sat.gov.mx, y cuando ingrese al portal del SAT, el sistema le va a pedir precisamente el RFC, la contraseña o la firma electrónica avanzada. Ya inclusive, ya con la información y la tecnología de la información que cuenta el SAT ahorita, pues todas las facturas que emitieron o que recibieron ya están precargadas. Es decir, ya la información está precargada para que nada más le dé clic la persona. Y aquí está muy interesante porque nos han comentado varios contribuyentes pues que ahorita inclusive no tienen actualizada su firma electrónica avanzada, necesitan renovarla, o contribuyentes que también no han generado su contraseña o no la han actualizado. Si no encuentran una cita con nosotros, tenemos una aplicación que se llama SAT ID, que está en el celular. La pueden bajar en su celular y por ese medio pueden generar la contraseña o actualizarla, o inclusive renovar la firma electrónica avanzada sin necesidad de asistir a las oficinas del SAT. Con esas herramientas ingresa al portal del SAT y ya va a ver todas las cantidades reflejadas en la aplicación de su declaración anual, y ya cuando presente la declaración, si le resulta un saldo a favor, pues ahí mismo nos va a decir en qué cuenta clave, en qué depósito le vamos a hacer a qué cuenta, y ahí se le va a depositar al contribuyente. Él puede decidir si resulta un saldo a favor, pues si es una devolución lo que quiere, o si a lo mejor en este año, porque estamos hablando de la declaración del 2022, y en este año le dice, oye, pero es que hice el cálculo de enero o de febrero o de marzo y ya me salió a pagar. Pues resulta que a lo mejor este saldo de la declaración anual del 2022, pues lo puedes usar para pagar los pagos provisionales que van del 2023, lo decide el contribuyente. Si por el contrario la persona presenta su declaración anual y resulta que es un saldo a pagar, es un saldo a cargo, pues ofrecemos también una facilidad administrativa donde le damos la posibilidad de dividir este pago en 6 parcialidades mensuales para que no sienta tanto el impacto financiero del contribuyente. Claro. ¿Cuáles son aquellos documentos o facturas que pueden ingresarse, no sé, donativos o de gastos médicos? ¿Cuáles son aquellos? Sí, efectivamente los que comenta se le denominan deducciones personales. Y es importante ese tema porque muchos acudimos al médico durante el año, ya sea uno como contribuyente o su cónyuge, concubina, sus papás, sus hijos,
y pedimos las facturas. Es importante que cuando acudamos al médico, al dentista, a realizar gastos hospitalarios, hagamos un donativo, por ejemplo, inclusive algo tan sencillo como los lentes ópticos, que pueden ser deducibles 2.500 de pago. Las colegiaturas también son deducibles. Todos esos tenemos que hacer los pagos, de preferencia no en efectivo, sino con transferencia o tarjeta de crédito o débito. Y también pedir la factura correspondiente. Claro. Cuando nosotros solicitamos la factura, precisamente durante el año cuando hicimos esos gastos, ya nos aparece reflejada en la declaración anual y ya precisamente eso puede provocar inclusive un saldo a favor en nuestra declaración. Debemos de tener la costumbre de que cada vez que vayamos al doctor, decirle al doctor, ocupo mi factura, dentista, ocupo mi factura, inclusive puede ser también con el nutriólogo o con el psicólogo. También pueden acudir con ellos, con esos profesionales, pero pues que pidan su factura y que paguen a través de transferencia, tarjeta de débito de crédito, y con eso se incorpora su declaración del ejercicio para que sea deducible. ¿Algo más que se me haya pasado a preguntarle y que guste mencionar? Pues invitar a la gente que tenemos varias herramientas muy interesantes donde, por ejemplo, si nos observan trabajadores, tenemos un visor de nómina donde puede ingresar a través del portal del SAT con su RFC y su contraseña para ver si está timbrada bien su nómina, o por el contrario, a lo mejor nos está observando el patrón y tenemos un visor de nómina para el patrón para ver si timbró correctamente la nómina. También tenemos un visor de deducciones personales precisamente donde yo puedo ver reflejado si pues ese crédito que tengo de la casa, del crédito hipotecario también es deducible, pues está reflejado, los gastos que hice médicos, todos, ahí vienen todos los gastos que me está considerando la declaración para hacerlos deducibles, y son herramientas que son muy prácticas, muy sencillas de consultar para que el contribuyente tenga transparencia en todos sus números de su declaración anual. Si me permite compartir el teléfono para cualquier duda, que es el teléfono de Marcasat, que es el 55 62 72 27 28, lo repito, Marcasat 55 62 72 27 28, y tenemos también tutoriales en YouTube que nos van llevando a la mano en el canal del SAT, donde nos dicen paso a paso cómo va a presentar la declaración. Dentro de la declaración tenemos un bot que se llama Orientasat, que nos va auxiliando en cómo llenar la declaración, o si lo prefieren, pues que asistan con nosotros a las oficinas. Aquí estamos en Abasolo 282, aquí en el centro histórico de nuestra capital michoacana, y tenemos oficinas también en el interior del estado, en Pátzcuaro, en Uruapan, en Zaguayo, Zamora, La Piedad, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, y pues estamos para servirles. Y no hay pretextos entonces. Muy bien, ahí están todas las herramientas para... Exactamente. Muy bien, pues le agradecemos mucho Ignacio Zamudio Hernández, administrador del Servicio del Contribuyente, que haya estado con nosotros. Gracias. No, al contrario, gracias, que tengan muy buenas noches. Igualmente, gracias. Y bueno, vamos con más informaciones que presentan las acciones encaminadas a una educación para la paz. La Secretaría de Educación presentó el Plan de Trabajo Educación para la Paz, refrendando el compromiso de generar ambientes escolares de seguridad, respeto y armonía para los niños y jóvenes. Junto a la presidenta del DIF, Grisel Tello Pimentel, y con funcionarios y consejeros presentes en Casa Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, destacó la relevancia de realizar una labor conjunta y apostar a la suma de voluntades. Son 3 ejes clave del Plan Educación para la Paz: política educativa, que contempla capacitaciones, conferencias, actividades culturales y lúdicas para la paz, investigación, asesorías y acompañamientos directos, entre otras acciones. Actualización de la normativa para prevenir la violencia escolar y generar entornos de sana convivencia y promoción de una cultura de la paz, con la difusión de información y herramientas que coadyuven a la misma. En su momento, la presidenta del IF destacó la necesidad de ser empáticos y atender las necesidades de los niños en Michoacán. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Es momento de conocer los detalles de la información deportiva. Ya está listísima con ellos Ana Karen, adelante. Muchas gracias, Gerardina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le traemos la información más destacada del deporte. Iniciamos con excelentes noticias, ya que Diego Castañón, copiloto moreliano, ganó en el Rally Rack 1000 de San Luis Potosí. Le tenemos todos los detalles. El copiloto moreliano Daniel Castañón consiguió el primer lugar del rally en San Luis Potosí, junto al piloto Arturo Moreno de San Felipe, Guanajuato.
El navegante michoacano se mostró muy emocionado por el resultado obtenido el fin de semana, al quedarse con el título de la categoría 5 Light del Rally Rack 1000, compromiso que se llevó a cabo en la vecina ciudad de San Luis Potosí. Toda esta aventura inició desde el día jueves, cuando realizaron los reconocimientos de la ruta y entrenamientos. Para el día viernes se llevaron a cabo las revisiones administrativas y técnicas, mientras que el sábado fue la hora de la verdad y demostrarlo todo en la terracería del municipio de Hualulco. Dijo que fue un rally muy divertido. Fue su primera experiencia en esta competencia, considerada una carrera muy difícil por muchos factores. Durante el recorrido hubo tramos muy técnicos y rápidos, donde tuvo que demostrar sus habilidades e ir concentrado al 100%, ya que un error podría pasar la factura. Daniel Castañón también mencionó que es uno de los rallies más demandantes e impresionantes de la temporada por la superficie de terracería en la que se desarrolló. El siguiente compromiso para el navegante del Club Automovilístico de Morelia será en el mes que entra, dentro del Rally Sierra Aguascalientes, a realizarse los días 12 y 13 de mayo. Por otra parte, la Asociación Michoacana de Ajedrez realizará un torneo que tendrá una intensa actividad para los próximos días. Próximamente tenemos el 22 de abril un torneo en la región oriente, en Marabatío, Michoacán, con 22,000 pesos en premios. Un gran evento donde se van a dividir ya las ramas desde femenil y varonil. Vamos a incentivar mucho más ahora la participación de las chicas en todas las categorías, con premiaciones también separadas para que ellas también se ganen sus premios sin necesidad de competir con niños. Armando Elías Urias, presidente de la asociación, dijo que se contempla un torneo con alumnos de los centros de bachillerato tecnológico agropecuario de la entidad y se dará continuidad al trabajo del deporte ciencia en el sector educativo. Tenemos el 30 de abril, el Día del Niño, también aquí en la ciudad de Morelia, en el Club Campestre. El Día del Niño también con muchas categorías, desde pequeños, desde 5 años, donde pueden participar también por rama, varonil y femenil. Tenemos posteriormente el 5 de mayo, un torneo por equipos sin precedentes, estatal también, donde van a participar cerca de 30 escuelas, desde el nivel primaria, primaria baja y primaria alta. En los últimos meses se ha logrado unir un gran grupo de entrenadores para poder atender todos los sectores de la población y promocionar el ajedrez, que aporta grandes beneficios en el desarrollo del ser humano. Sí, tenemos desde la voluntad de los entrenadores, los maestros, los padres de familia. Ya se ha duplicado de hace un año que salimos de la pandemia, el número de jugadores y de interés. Destacó que se manejan 6 niveles, desde principiantes, básico, intermedio, experto y maestro. Seguimos con las excelentes noticias, ya que Atlético Morelia logró entrar directo a los cuartos de final de la Liga de Expansión, tras derrotar a su visitante Cimarrones. Atlético Morelia logró su pase directo a los cuartos de final de la Liga de Expansión, luego de imponerse por la mínima diferencia a Cimarrones en la última fecha del torneo regular, en partido que se desarrolló en el Estadio Héroe de Nacosari, de pocas emociones, y donde los de casa se quedaron con 9 hombres. Ambas escuadras prácticamente se anularon en el medio campo sin llegadas de peso y escasas aproximaciones a portería contraria. Apenas transcurría minuto 4 de la segunda mitad y Morelia se fue arriba en el marcador en tiro directo que cobró Brian Mendoza e impactó en la barrera y le quedó a modo a Daniel Parra, quien en segunda instancia soltó trayazo por arriba para el 1-0. 3 minutos más tarde se complicaron las cosas para los de casa al salir expulsado Juan Sancho por doble tarjeta amarilla y posteriormente también fue sancionado por esa misma vía Alfredo Peralta, por lo que se quedaron con 9 hombres. Al 73 Cimarrones casi empata en contrarremate que obstruye Milke y disparó Edson Torres, que obligó a la desviada de Ramírez. En tiempo de compensación y de manera innecesaria por tomar a un rival en su avance, salió expulsado Daniel Parra para los visitantes. No me gustó, sobre todo el segundo tiempo. No me gustó el accionar, más allá de que, te digo, sacamos el resultado. No me gusta por la situación en la que terminamos, sufriendo con 2 de más, o el rival con 2 de menos. Entonces eso me pone a analizar y a trabajar y tener focos rojos para lo que va a ser liguilla. En liguilla no puedes permitir eso. Con este resultado, Morelia llegó a 30 unidades y subió momentáneamente a la tercera posición, mientras que los sonorenses se quedaron en 25 en la quinta. La siguiente semana, los canarios no tendrán actividad oficial por el desarrollo de los juegos de repechaje y a la espera de conocer su rival en los cuartos de final. Esto fue todo por parte de los deportes. Vamos a un corte y regresamos.
Me acuerdo que me enteré que Mozart había muerto y lloré. Y Tere se reía de mí porque yo no podía creer que me hubieran dado a oír su música y luego me dijeran que ya se había muerto. Miren, lo vi. Cómo salió volando mi guitarra. Fueron como 3 cuadras. ¡Oh, no! Sentí la muerte. Yo revisé en mi problemática de padres que nos roban a los hijos para maltratarnos. Y con mi abogada hicimos una cuenta de por lo menos 200 años. Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Tienes hasta el 2 de mayo. Solo necesitas RFC y contraseña o e-firma. Si tienes dudas, comunícate a Marcasat al 5562 72 27 28. La mayor información ingresa a sat.gov.mx. Contribuimos para transformar. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Vamos a conocer la asesoría financiera que nos brinda Fernanda Espinosa. ¿Comprar o no comprar casa? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Espinosa, asesora financiera y patrimonial. La situación que atraviesa nuestro país todavía no es económicamente estable. Últimamente las tasas de interés bancarias se han incrementado mucho. Esto aunado al encarecimiento de las viviendas. Y es que desde la pandemia ciertos materiales de construcción han tenido una alza significativa en sus precios. Muchas instituciones bancarias están cobrando hasta el 15% de interés anual por un crédito hipotecario. Esto realmente es impagable. Se vuelve una bola de nieve a largo plazo, porque no solamente tienes que considerar la liquidez de tu crédito, sino también de tus gastos fijos. Si lo que quieres tú es inversión, hay otros instrumentos financieros que te garantizan un rendimiento superior a la inflación de forma segura, como son los CETES y las UDIs, y no implica el que te endeudes con un crédito hipotecario. Sin embargo, también hay muchas familias que ya decidieron adquirir una vivienda porque quieren formar su patrimonio. Para estos casos, yo quiero dejarles 3 recomendaciones para ahorrar en su hipoteca. Número 1. Durante los primeros años de tu crédito, haz pagos a capital anticipados. Esto te va a ayudar muchísimo a reducir los intereses de tu plan. Número 2. Si así conviene a tus intereses, puedes utilizar el refinanciamiento. Esto es para reducir el plazo de tu crédito y reacomodar tus mensualidades para terminar de pagarlo más rápido. Y finalmente, haz uso de las promociones que tengan las instituciones bancarias. A veces dan 0 comisión por apertura o algún descuento en escrituración, entre otros. Como todo proyecto de vida, un crédito hipotecario debe ser analizado minuciosamente con tus finanzas personales. Proyecta este crédito a largo plazo con los intereses que terminarás pagando. Al final, debes disfrutarlo y no padecerlo. Espero que estas recomendaciones te sean de mucha utilidad y que pases una excelente semana.
Tenemos más información general. Se dieron a conocer las cifras sobre la encuesta de percepción de inseguridad, es decir, cómo se siente la ciudadanía en este tema. De acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en México las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se sienten inseguras son Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan de Juárez, Ciudad Obregón, Uruapan y Colima. En el caso de Michoacán, la percepción de inseguridad se comparó con el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Morelia, durante los últimos 3 meses del año pasado, el 68.3% de la población se dijo sentir insegura y en los primeros 3 meses de este año el porcentaje fue de 63.1. Los lugares en los que se sienten más inseguros son los cajeros automáticos, el transporte público, el banco y las calles que habitan. Los ciudadanos que experimentaron conflictos o enfrentamientos fueron Morelia 31.7%, Uruapan 36% y Lázaro Cárdenas 35%. Así el porcentaje de población que considera que su gobierno es efectivo para resolver las cuestiones de inseguridad son Morelia con 24%, Uruapan 19% y Lázaro Cárdenas 43%. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. En su encuentro con los medios de comunicación, el líder estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva, habló sobre también temas de seguridad y política. En Morena nos llama la atención la necedad de Alfonso Martínez Alcázar en mantener algo que no sirve y que no solo se está llevando entre las patas las intenciones del alcalde para reelegirse, sino que le pega a todos los morelianos en la seguridad. Así se expresó este miércoles el presidente estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva, al referirse a este tema en Morelia y al comisionado Alejandro González Cusí. Celis Silva apuntó que no sabe qué clase de acuerdos tengan el alcalde y el comisionado y reiteró que de lo que se trata es de coordinación y no de subordinación, pues desafortunadamente todos los días aparecen muertos en Morelia. La necedad del Alfonso en este personaje, en Cusí, pareciera que es Cusí quien le da órdenes, quien gobierna este municipio y no Alfonso. Entonces se hace raro, ¿no? El por qué aferrarse, por qué tanta necedad en una estrategia que a todas luces es un fracaso y que se lleva entre las patas a los ciudadanos, que nos lleva entre las patas a los morelianos y al Estado, porque también impacta, por supuesto, los números estatales, y no se tratan de números, se tratan de personas. Ya se ha visto cómo a nivel... En torno a la inclusión de Antonio Soto Sánchez en la estructura gubernamental, el líder de Morena señaló que hay que separar las cosas. Una cosa es el gobierno, dijo, y otra el partido. Apuntó confianza en las decisiones del gobernador y Antonio Soto Sánchez es uno más que se suma a las tareas de gobierno y aclaró que en Morena no van por los cargos y no hay tampoco en ese partido vacas sagradas. Muchas visiones. Michoacán es un estado rural que requiere de muchas visiones. El partido no. El partido tiene una visión, no está sujeto a camalache de principios, de nada. Aquí estamos claros. No luchamos por cargos. Yo soy fundador de este partido y es uno más. Para nosotros es uno más. Tampoco hay que darle se suma al gobierno del Estado. Tenemos toda la confianza en el gobernador del Estado, en la toma de decisiones que él haga. Sabemos que es un hombre íntegro, también es obradorista y fundador de este movimiento. Entonces, él tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para sacar adelante a nuestro Estado, a nuestro Michoacán. Acá en el partido, pues sí decir muy claro que es uno más. También mostró una encuesta de Masip Kaller, donde se señala que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, perdería frente a Morena si hoy fueran las elecciones, y el presidente de Uruapan, Nacho Campos, lograría mantenerse en una reelección en la perla del Cupaticho. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Lo bueno es que no iban a politizar el tema de la seguridad. Si usted ha detectado algún problema en su vista, puede acudir a la Cruz Roja Morelia, ya que esa institución realiza una jornada de salud visual.
Él es Natividad Pedraza, tiene 67 años y debido a la edad su visión ha disminuido considerablemente. Pues yo ya tenía muchos años, como, ¿qué serían? Unos 2 años que empecé a ver nublado, borroso. Me limpiaba los ojos, pero pues veía igual. Yo decía que era algo que se me había atravesado, se había metido, pero no. Por ello, Don Natividad acudió hoy con el especialista a la Cruz Roja Morelia, ya que esta institución realiza una jornada de salud visual. Con lentes vamos a mejorar un poquito su calidad de visión. Lo sugerible sería acudir con un cirujano oftalmólogo para que se le haga una valoración en su ojo y se pueda proceder a una cirugía. Pues me dijo que necesito una operación en mis ojos, que tengo cataratas y que eso hay que verlo pues en el DIF, que me entere cómo o cuándo hay esas consultas, que ahí me pueden decir y yo puedo ir a preguntar y me puedo enterar bien para ir a, si es posible, operarme para ver mejor. Durante toda esta semana, la Cruz Roja Morelia, en coordinación con la óptica y laboratorio molecular, ofrecen estudios de la vista a bajo costo. Así lo señaló su representante Hugo Valderrábano Aguilar. Bueno, esta campaña está dirigida a toda la población en general para que puedan checar su visión de una manera pues muy completa. Es un examen profesional el que se le efectúa al paciente para poder detectar alguna enfermedad, alguna necesidad de graduación o cualquier anomalía que tengan dentro de su órgano visual. Sí, también tenemos el servicio de óptica por si el paciente desea adquirir su lente con nosotros, se le puede mandar a elaborar. Lo que ha permitido, dijo, detectar diversos problemas visuales entre la población, principalmente miopía, astigmatismo e hipermetropía. Pues principalmente es la necesidad de una graduación. Es decir, las personas necesitan tener algún lente que les ayude a mejorar su visión, sobre todo personas que ya pasan de los 40 años. Sí, por lo general lo más común también vienen personas que ya tienen problemas en su órgano visual, que presentan algunos cataratas, algunos que tienen retinopatía diabética o alguna infección, otras situaciones, ojo seco. Entonces aquí tenemos la oportunidad de poder ayudarles en esas situaciones. La jornada de salud visual se realizará hasta el próximo viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la Cruz Roja Morelia, con un costo de tan solo 50 pesos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Despedimos este noticiero con la siguiente información, y es que la Cruz Roja de Morelia también realizó densitometrías óseas de manera gratuita. El área de traumatología de la Cruz Roja Morelia, en coordinación con Armstrong Laboratorios de México, ofrecieron este miércoles densitometrías óseas gratuitas. Es un estudio en el que tenemos unos aparatos, se pone el talón del pie derecho y te lee el estudio y ya nos da un reporte donde viene si en este caso la persona tiene densidad mineral ósea baja, y ya podemos empezar a diagnosticarle si tiene o no tiene una osteopenia o una osteoporosis. Y es que estos padecimientos hacen más propensas a las personas a una fractura, situación que se puede prevenir, señaló Gerardo Gaitán Calderón, agente de información médica de estos laboratorios. Básicamente son varios parámetros. Primeramente es el tema de la edad. También se toma en cuenta los antecedentes familiares. Pero básicamente es eso. Pero tú sabes que la mejor medicina es la preventiva. Entonces, mira, si no tienen nada, qué bueno, se quedan con la tranquilidad de que están bien. Pero si tienen algo, pues están a tiempo de empezarse a atender y poder revertir el problema de la osteopenia o la osteoporosis. Y es de manera que les podemos a nosotros ya decir, ¿sabe qué? Atiéndase, cuídese, porque es muy propenso a una fractura con mayor facilidad. Estos estudios se llevarán también al interior del estado para apoyar a más personas de escasos recursos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea.
hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx.